Vale. Parece que ya se está conectando. Cássia. Cristina. Oi, amiga. ¿Qué tal? Bem, tu? Bien, también. Estaba aquí explicando a la gente que hoy vamos a hablar un poquito acerca de la arte terapia, que, bueno, tú eres experta en el tema. Y bueno, desde la generalidad mía que yo sé, ¿no? La arte terapia es una técnica que se suele utilizar. Incluso yo estuve en un curso, en unos talleres, que era de arte terapia para el manejo de duelos, para afrontar duelos y todo. Pero bueno, yo dije así por alto, como unas pinceladas, para dejarte que ya tú entrases más en materia y todo. ¿Qué tal Perfeito. estás, Cris? Todo bem, todo tranquilo aqui em uma tarde de sol. Ay, mira qué bien. Aqui é mais de dia. Mm. Mira, Quando queiras, para que no, para que dime. no me conoce, normalmente, bueno, cuando yo transmito de mi canal, yo parto del principio que la gente ya me conoce, pero bueno, soy Natasha, soy médico de familia, doctora en neurociencia y psicología clínica, y bueno, llevo mi canal de YouTube donde hablo de temas de bienestar mental y emocional, y intento tocar varios temas, sobre todo que estén en la actualidad, y facilitar un poco herramientas, porque muchas veces en la consulta me veo mucha gente que está pasando mal, que está pasando momentos de mucho sufrimiento, de mucho dolor, y no sabe muy bien cómo gestionar todo este sufrimiento y todo este dolor. Entonces intentamos ofrecer alternativas y información y formación acerca del tema. Hoy tenemos a Katia Crescini. Cássia es médico especialista en salud mental. Cuéntanos un poquito más acerca de ti, Cássia, dónde te formaste. Yo a veces le llamo Cássia, otras veces Cris, pero bueno, es la misma persona. Cuéntanos un poquito más de tu formación, dónde estás trabajando, a qué te dedicas. Vale. Buenas tardes, noches, né? Tardes em Brasil e noites em Espanha. Las 8 em Canárias, não? Sí, en las 8 en Canarias. E aí há uma Una más en la península. aí só estáis terminando o verano, não? Bueno, empezó el otoño anteayer, ¿no? Ya hay un poquito, pero ya se está yendo el sol. Vale, pues un placer estar aquí contigo en tu canal, con tus suscriptores, Igualmente, gracias por con todo lo acceder que me a... están oyendo hoy. Para mí es un placer. De hecho, cuando me invitaste fue un honor estar contigo en este momento tan especial, tan importante, ¿no? Que cuidar de la salud mental en estos tiempos, sobre todo en post-pandemia, es una tarea que tiene que ser del diario, ¿no? Del cotidiano, del día a día. Y a veces se nos olvida, ¿no? Con el paso del tiempo, con la vida que tiene siempre mucha cosa, nos exige mucho. Entonces, a veces olvidamos de cosas básicas, ¿no? Que para tener una buena salud física, incluso, hay que tener una salud mental. Y tu blog, tu canal de YouTube es una herramienta que ayuda a mucha gente, ¿no? Que lleva el conocimiento más allá de las fronteras de la consulta y eso se agradece. Entonces yo conocí a Natasha en la carrera, en la facultad, estudié medicina en Santiago de Compostela, en España, en Galicia. Y después viví allí durante 17 años, porque viví desde la adolescencia y estuve también después de la carrera. Después vine a ejercer la medicina en Brasil y aquí me he especializado en salud mental, en psiquiatría. Y vine para la ciudad de Fortaleza, que es una ciudad que no es tan conocida, pero es la ciudad más cercana de Brasil a Europa. Hay vuelos directos, por ejemplo, de Lisboa y son 6 horas y media, Lisboa-Fortaleza. Es la primera ciudad. Hoy vamos a hablar sobre arte terapia y voy después a mencionar una psiquiatra brasileña muy famosa aquí y que es de la región donde yo vivo, de nordeste de Brasil. Y si me permites empezar ya, ¿no? Preparé algunas cositas para traer hoy para que discutamos y para hablar a respecto de eso. Sobre o que é el arte terapia, ¿no? Assim, es un concepto muy amplio
Pero resumiendo así de una forma más sucinta para que entendamos todos, es usar el arte como herramienta terapéutica, ¿no? El nombre ya nos dice todo, arte-terapia. Es usada por médicos y psicólogos, pero también por terapeutas ocupacionales, por personas que se dedican al cuidado integral, ¿no?, del individuo. Y el arte se usa como una herramienta para alivio del sufrimiento, ¿no? Como bien dijiste tú al principio, dar una herramienta al paciente en un momento de sufrimiento para poder expresarse, ¿no?, para comunicarse, porque todos somos seres sociales, ¿no? Incluso un uso de la arte-terapia es llevado a cabo para personas que no se comunican bien. ¿Por qué no se comunican bien? Eso ya entramos en un segundo punto, que es para qué lo usas. Después volvemos encima de eso. Pero pacientes graves, por ejemplo, que usan el arte-terapia como forma de comunicarse. Un autista que no tiene comunicación, un autista grave que no puede comunicarse, a veces con sus padres, ¿sabes? Que no entiende aún los procesos, no consigue, tiene algunas lacunas en la parte del desarrollo neuroemocional, neurofisiológico, y usa la música como forma de comunicación, por ejemplo, con los suyos, ¿sabes? Y ahí entramos en otra parte de lo que es el arte-terapia. Es una herramienta y como herramienta pueden ser muchas, ¿no? Podemos usar la música, puede ser la pintura. Eso te iba a preguntar, porque yo arte terapia asociaba sobre todo a la pintura y al dibujo, y música terapia, yo lo subdividía todo, pero ya la música terapia y todo esto está englobado dentro de lo que es la arte terapia, entonces, ¿no? El arte va a ser usado en nivel general, ¿no? Va a ser música, pintura, bailes, ¿no? Hay pacientes que quedan para... Es como ir al psicólogo, pero van al baile. Entonces, después salen de allí, hacen amigos, que se forjan amistades cuando están en sesiones de terapia. Y teatro, ¿sabes? Hay grupos de teatro. Yo tengo un grupo en que lo que hacemos no es ni siquiera hacer la expresión, es ir a observar el arte hecha. Sabes que no es ya no es tu forma de comunicar. Es un proyecto que estamos investigando, aún no está ni en papel, porque estamos en fase de mirar cómo vamos a producir resultados con ella, que es quedar para ir a ver obras de arte. Entonces, un grupo de pacientes va a un museo de la ciudad y estamos allí solo en fase contemplativa, no solo para conocer quién es aquel artista, entender un poco de la persona, pero este es un grupo que tiene unas características concretas, ¿no? Peculiares. No todo el mundo puede beneficiarse de este, como pintar, por ejemplo, para algunos pacientes. Pero bueno, es para traer también que tú como profesional puedes buscar en el arte una manera individualizada, que es un punto bien importante que quería traer también hoy, de que muchas veces el paciente psiquiátrico, él viene con su diagnóstico por delante. Sabes, él te dice, tengo trastorno afectivo bipolar. Y yo le llamo siempre a una conversa y le digo, mira, yo no quiero saber el síntoma que te está incomodando hoy. Yo lo que quiero saber es, ¿quién eres? Sabes, cuéntame de ti, porque tú eres mucho más que un rótulo que te pusieron. Eres, só un segundo, sí. Diagnóstico. Sí, voy, sí. Tú eres mucho más que un diagnóstico, ¿no? Que tú eres una persona que a ti te gusta el cine, tú sales a mirar el mar porque te gusta ver la puesta del sol en el mar, ¿sabes? Y es una cosa que con años de práctica intentas trabajar y dices, no es así, ¿sabes? Tú eres mucho más que un síntoma que me estás contando. ¿Sabes? Escritura, porque la otra vez tuvimos en un otro programa una poeta
que nos vino a hablar también de los beneficios de la escritura. Yo me acuerdo, bueno, yo no sé si tú sigues escribiendo, pero me acuerdo que te encantaba escribir y eres así como muy poeta. No sé si aún sigues desarrollando esta vena poética que tenías. Me encanta. Mira, ya más o menos me explicaste algunas cositas. Más o menos me explicaste algunas cositas de cómo la arte terapia es utilizada en medicina, pero ya un poco para concretar más, ¿cómo sería entonces utilizado? Sería, mira, tú tienes tu grupo, ¿no? Como son grupos terapéuticos. Tienes un grupo, por ejemplo, de pacientes que tienen, hablé antes de no rotular, pero un grupo de pacientes con esquizofrenia. Se supone que tienen niveles. No es bueno mezclar a alguien, por ejemplo, un autista leve con un mediano y con un grave. Esto cabe al médico o al psicólogo separar para que se aproveche bien la sesión. ¿Sabes? Tú puedes poner una vez a la semana y tú reúnes el terapeuta ocupacional para tener más funcionarios, más trabajadores. Terapeuta ocupacional, el psicólogo y el psiquiatra. Entonces tú le traes el material y este día va a ser clase de pintura. Entonces ellos expresan sus emociones. De hecho, los diseños son increíbles. ¿Sabes? Si tú dices, caramba, ¿cómo alguien produce una obra de arte así tan rápido, tan sentida, y después ves que personas más graves interactúan entre ellos? Por ejemplo, en un paciente que tiene una esquizofrenia, se supone que tendrá un embotamiento afectivo. No me acuerdo si es este nombre en castellano. Cuando hay un aplanamiento de las emociones. Sí. ¿Cómo se llama la palabra? No, se llama aplanamiento afectivo, se puede llamar. Sí. Justo. Y entonces tú... no tiene esta fluctuación, no tiene esta fluctuación afectiva que solemos tener todo no tiene la en modulación. general. Y entonces tú ves que en el momento en que está entregue a aquella forma de arte, ¿no? Tiene una emoción que no expresa en la consulta cuando viene solo de 2 ou cada 3 meses a contar suas coisas, sabes? Ou quando tu vas a sua casa a fazer uma visita técnica, é um momento em que ele considera que é para expressar-se, sabes? E hasta tu vês que entre os pacientes se cria um vínculo porque eles estão em um sítio que le valora, sabes? Que eles saem de casa para produzir uma obra e que todo mundo está muito feliz com isso, sabes? Com sua presença, com o que nos está trazendo. Depois, em um segundo momento, se pode organizar uma exposição. Então, todo mundo está muito feliz de ver sua obra expuesta, ¿sabes? Y también ya se trabaja su autoestima, ya se trabaja otras cosas que, bueno, me imagino que hablaremos un poquito más adelante. Sí. Mira, sí, yo te comenté al principio que yo hace unos años estuve en un taller de arte terapia en el contexto para afrontar el duelo. Y a nosotros nos orientaban un poco, nos decían, mira, dibuja qué es para ti la muerte o qué es lo que tú crees que pasa después de que la persona fallece. Y bueno, y nosotros intentábamos expresar eso en el dibujo. ¿Vosotros le orientáis más o menos o es tema libre y que cada uno dibuje lo que apetezca o que exprese como quiera? Há dois momentos, não? Ou seja, há esta parte de expressar e depois ao princípio, pues das um pouco de direcionamento. Não sei se tu já ouviste falar, este era outro ponto que eu queria tocar, de la psiquiatra que se chama Nice da Silveira, uma brasileira que foi discípula de Jung. Ella aprendeu, Jung é um dos padres, não, do psicoanálisis, junto com Freud. Antes iban más o menos con la misma vertiente, ¿no? Cuando en los principios del psicoanálisis, pero después tuvo algunas disidencias de ideas con relación a Freud, y Freud siguió con el psicoanálisis y él siguió con su teoría junguiana, ¿no? La psicoanálisis junguiana. Es el padre de los arquetipos, no sé si leíste al respecto en el doctorado. De las ideas del inconsciente. De la carrera, creo que me suena. De la carrera, ¿no? Y ella, Nice da Silveira, ella es la psiquiatra que introdujo sus ideas en Brasil.
porque era todo muy novedoso, ¿no? De aquella no era como hoy que lanzas una teoría y todo el mundo ya sabe. No tenías que ir a estudiar. Ella fue con una beca del gobierno brasileño, fue a estudiar en Suiza, estudió 4 años allí con él, y en los últimos años con la responsable, porque él murió en el 61 y ella aún estaba en sus investigaciones. Ella estuvo hasta el 62, 1962, ¿no? Es alguien del siglo XX. De reciente, ¿no? Ella vivió 94 años, entonces no hace mucho que murió. Creo que fue en los años 2000 ya, porque ella creo que será del 32, si vivió 90 años, murió en el 2019, ¿no? Algo así. Me acuerdo. No sabría, no Tiene decirlo, 94, sí, murió hace nada y tiene 94 años. Entonces ella fue la pionera en el arte terapia en Brasil. Ella, con 27 años, consiguió una cátedra en un hospital en Río de Janeiro. Ella, imagínate el contexto, mujer, médico, que de aquella habían 2 chicas con ella en la facultad, que medicina era una carrera de hombres, y estudió en la facultad de medicina más tradicional de Brasil, que fue la primera, la Universidad Federal de Bahía, de Nordeste, que ya es una región que de aquella, hoy estamos como el Sudeste, como las otras regiones, así a nivel intelectual, pero de aquella mujer de Nordeste y conseguir una plaza en el mejor hospital del país. Y sí, era otro mundo, ¿sabes? Las feministas hoy, si la conocieran, pues saldría Alicia Silveira en todos los periódicos, ¿sí? Porque es una mujer que es conocida, pero no tanto. Y es la madre de la arte terapia en Brasil. Y ella tenía un proyecto como, más o menos como el que estoy describiendo. Com pessoas que têm diagnóstico de esquizofrenia. E ela hizo um museu, sabes, del fruto de seu trabalho de 6 anos, allí, desde que chegou em el 50 y... No, en el 46 y hasta el 52 estuvo desarrollando este proyecto con los pacientes portadores de esquizofrenia y fundó un museo que hoy podemos visitar, que es muy interesante. Es el Museo del Inconsciente. Y hoy tú puedes ir a mirar obras de sus pacientes de aquella. Sí, y el museo se llama así, Museo do Inconsciente. Y ella trabajaba con Jung. Y para ¿El museo dónde está? ¿Está ahí en Salvador? ¿Dónde está? En Río de Janeiro, donde trabajaba ella en el hospital. Y lo interesante es que con el trabajo de Jung, ellos vieron que las personas que tienen una fragmentación de la realidad, ¿no? Alguien que tiene esquizofrenia, él tiene una realidad paralela en alguna medida, ¿no? Algunos pueden tener una idea delirante, pero saben que allí están, tiene una halo, percepción perfecta, pero tiene ideas que no corresponden a la realidad. Y ellos investigaron que cuando tú pintas sin tener una conciencia plena 100%, haces unos dibujos que se llaman las mandalas, unos dibujos circulares, y que pacientes que no tenían contacto unos con los otros dibujaban cosas parecidas. Entonces, trabajaron teorías de que todos nosotros, como seres humanos, tenemos imágenes que son de nuestro inconsciente, en que cuando tú dejas que la mente trabaje sola, ellas vienen, afloran, cosas circulares, sabes, y hasta puedes decir cosas místicas como los celtas, los símbolos, los trisqueles en redondo, las mandalas. Ellos investigaron, ¿no? Y llegaron a la misma conclusión en países diferentes, de que las mandalas son una forma de expresarse más visceral, ¿sabes? Del inconsciente. Y se repetían con los patrones de personas que ni se conocían. Qué interesante, muy interesante. Mira, Cris, ¿y cuáles dirías tú entonces que son los beneficios de la arte terapia? Mira, el paciente, para empezar, mejora mucho la comunicación. Porque como
independente del medio que utilices, no del instrumento, de la música, de la pintura, del baile. La parte, tenemos dos tipos de comunicación, ¿no? La verbal y la no verbal. Y a veces nos expresamos tan bien sin hablar nada, con una sonrisa, con un abrazo, con un toque, con una mirada. Entonces, cuando tú estás en un momento en que puedes ser tú mismo, que se te está valorando, que estás cómodo, ¿no? A quien no le gusta escuchar una música tranquila, buena. Entonces, en este momento, mejoras la socialización, porque tú consigues contactar con el otro, hasta pacientes que no son pacientes que se comunican verbalmente, tienen beneficios, porque se sienten que están conectados con otro que está allí como él, ¿no? Para aprender, para entender lo que está ocurriendo, porque como es una herramienta para que disminuya tu sufrimiento, tú te sientes perteneciente, ¿no? Yo pertenezco a este sitio, y hay eso de, yo no soy diferente, sí. Hay otra persona que está conmigo, yo no soy diferente, yo me puedo comunicar. Es más fácil identificar un problema, porque como tú estás con otra persona que está pasando por algo parecido, por ejemplo, tú me trajiste de un grupo que trabaja con duelo, es muy fácil hablar cuando tú no estás viviendo aquello. Y si estás con alguien que está compartiendo del mismo dolor en aquel momento, y aquella persona tiene 5 meses más delante tuya y está usando esta herramienta para sentirse más tranquilo, más feliz, mirando la luz al final del túnel, tú también vas a mejorar. Entonces, comunicación, socialización, pertenencia, saber que va a mejorar. Sabes, que yo voy a intentar no pensar, voy a dar rienda a mis sentimientos y un día voy a estar mejor, ¿sabes? Y creo que solo el hecho de sentirse bien, ¿sabes? Estoy en un sitio en que yo vengo a ver cosas bonitas, porque a veces tú estás en casa solo con tu dolor y si llegas a un sitio y ves una obra de arte de colores azules claros con el mar de fondo, te entra, ¿no? Esta sensación de bienestar. Entonces, mirar algo bello, que ahí podemos entrar en una discusión que el arte puede ser feo, vale, pero en este instrumento con pacientes en sufrimiento psíquico, que cada uno es una cuestión de interpretación, pero dicen que en el arte no hay nada feo. Sí, y después consigues, por ejemplo, pacientes con ansiedad, con trastorno de deficiencia de atención y hiperactividad. Los pones en una clase de diseño, por ejemplo, ya ni de pintura, ya ni con el biais de hacer una exposición, pero le pones a pintar, le das lápices y dices, mira, sorprenden. Voy a estar más tranquilos porque tiene un foco, no tiene una dirección y van a decir, mira, estoy aquí durante una hora para pintar una obra. Entonces salen más zen que nosotros hablando ahora, ¿sabes? Salen tranquilos. Entonces tú tienes que saber cuál es tu objetivo, qué paciente tienes delante, cómo puedes organizar para ayudarle, pero tienen una serie de beneficios, la socialización, comunicación, sentirse mejor, ¿sabes? Muchas cosas que van a salir. Normalmente lo que decíamos, que en el arte no hay nada feo, entonces si tú dibujas algo, a alguien le tiene que gustar, entonces ya te hace, ¿no?, sentir que mira, qué trabajo tan bonito hice, ¿no? Que así enfrentan la realidad, ¿no? Se dan cuenta de que no pueden cambiarla si no la conocen. Entonces tengo esta realidad, voy a soñar un poco para coger energía, para al volver poder enfrentar, ¿no? Porque el sufrimiento está ahí, no va a desaparecer, pero su forma de, digamos, hacerle frente cambió, ¿no? Porque está más fortalecido, ¿no? Los sentimientos pueden estar más organizados porque el arte le puede traer esta tranquilidad para enfrentar. Porque a veces al principio el paciente es reticente, dice, sí, pero me va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida, pero no la realidad. Porque hay cosas que no podemos cambiar, pero podemos cambiar la manera
con la que vamos a enfrentar aquella situación. Exacto. Exacto. Y también, desde mi punto de vista, ¿no? Puede ser también el tema de la arte terapia, cuando la persona está centrada en el dibujo, cuando está centrada en la pintura, por ejemplo, o en la música, es una forma de mantenerte en el presente y la atención plena, que se habla mucho, porque de otra forma igual estamos divagando, o vamos al pasado o vamos al futuro, y el pasado nos crea más bien depresión, el futuro nos crea ansiedad, y mientras estamos pintando, y mientras estamos con la actividad, y mientras estamos allí, nos mantenemos en el presente, que es muy importante, ¿no? Sí, sí, es este ejercicio, ¿no? De estoy aquí y qué es lo que voy a hacer para que el mañana sea un poquito mejor que el hoy, ¿no? Y esta individualizar, ¿no? La individualización del paciente, ¿no? De que todos somos únicos y que entendemos lo que está pasando y vamos a intentar que el mañana sea mejor, ¿no? Y el arte creo que ayuda bastante en este sentido. Cris, hasta aquí, no sé si tú quieres añadir algo, no sé si quieres llamar a tu niña que está ahí, creo que está por ahí tu chica, te está reclamando, no sé si quieres llamar. Boa noite, Natasha. Chao, Iracema. Mira, no sé si tú quieres añadir algo. Déjame mirar a ver si olvidamos algo que yo quería comentar, la mandala, el arte. Quería comentar de que la psiquiatría es una ciencia que está en constante evolución, ¿no? Estamos hablando de arte-terapia, que es un concepto que llegó en el siglo XX, ¿no? Más o menos. Como comentamos, con el psicoanálisis, con todo este proceso, y que hagamos una reflexión sobre cómo era tratada la salud mental hace 100 años. ¿Sabes? Antes eran electroshocks, había lobotomías, ¿sabes? Te paras a pensar y dices, hoy aún hay electroshock para algunos casos, ¿no? Algunos casos de... Só un segundo. Sem habla bajito. Por ejemplo... electroshock también es diferente. Aquí hay la unidad de electroshock en Gran Canaria y aquí en Tenerife, pero es diferente de antes, o sea, es en el quirófano, con el paciente sedado, no tiene nada... Sí. Pero aún sigue siendo la realidad de muchos países, infelizmente. Tú sabes que yo soy de Angola y conozco un poco en general la realidad de África, y en África en general las enfermedades psiquiátricas siguen estando muy estigmatizadas. Uno tiene miedo de ir al psicólogo, no es al psiquiatra, pero ya al psicólogo, porque tiene miedo igual que le van a estigmatizar, que le van a tachar de loco o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces también es importante ir rompiendo estas barreras y rompiendo estos mitos y estas preocupaciones de la gente, ¿no? Justo, entonces por eso yo quería terminar con esta reflexión, ¿no? De que hace 100 años la salud mental era algo, ¿sabes?, apocalíptico, si comparas con hoy. Que había, imagínate, lobotomías. Que el paciente, claro, tú cuando haces una intervención en el lóbulo frontal, ¿sabes?, anulas comportamientos. La persona no era tolerado porque era mejor eso que alguien con una psicoagitación tremenda que no podías controlar en casa, ¿no? Pero que hoy tenemos un panorama totalmente diferente y que quizás dentro de 100 años sea mucho mejor de lo que estamos viendo hoy. Pero traigo también la reflexión de que el periodo post-pandémico trajo mucha calidad a nivel de salud mental, porque antes estar triste, estar estresado, sabes, la depresión hace 10 años era tratada de otra manera, sabes, hoy, sobre todo, estamos en el mes del septiembre amarillo. No sé si ahí en España se celebra bastante, pero aquí en Brasil es muy importante. Sabes, aquí hacemos un llamamiento a la sociedad para que se dé cuenta de que el sufrir existe y que sepamos reconocer eso en las personas que amamos, ¿no? En las personas más cercanas a nosotros.
¿sabes? Porque a veces una persona no consigue pedir ayuda fácil y tienes que reconocer por sus ojos si está en un sufrimiento muy intenso, porque el suicidio aún es un tema muy tabú y las personas, muchas no consiguen pedir ayuda. Entonces, con la pandemia, la psiquiatría, la salud mental salió un poco de las tinieblas, ¿no? Yo no voy al psiquiatra, ir al psiquiatra no estoy loco, ¿sabes? Y ahora todo el mundo está mirando que de la misma manera en que yo voy a hacer una mamografía cuando yo cumplo 40 años, yo debería ir al médico para mirar cómo estoy, ¿sabes? En plan, ir aunque sea para decir, mira, estoy con mucha carga en mi trabajo, me siento cansado, y yo le diga, mira, no necesitas medicación, ¿sabes? Solo tengo algunos pacientes que yo no hablé de eso porque no sé si se encuadra en arte terapia, pero tengo pacientes que vienen a la consulta a leer libros. Entonces yo tengo algunos libros, hice incluso un tema de mi investigación para hacer la especialidad. Hago un perfil. Por ejemplo, imagínate, vienes tú y yo digo, pues a Natasha le gustan los grandes clásicos de la literatura. Entonces, todos los meses te doy uno, lees y vuelves. Tú no tienes medicación, porque algunos pacientes no se sienten seguros en tener alta sin mirarme. Entonces, ellos tienen alta de la medicación, imagínate, tuvieron un proceso depresivo leve, que prefirieron tratar, porque el leve puedes tratar sin medicación, el moderado no. Pero el leve, que entramos con medicación y usaron solo entre 7 y 9 meses, pero no quieren dejar de venir porque tienen miedo de tener una recaída. Entonces yo hago durante 6 meses esto para mantener el vínculo. Entonces él lee el libro, me devuelve. Yo al principio pensaba, Dios, me devolverán mis libros. Pero todo el mundo viene y lo guay es porque traen la discusión, ¿no? Me hablan de los personajes y hasta para mí es interesante porque me mantengo con la historia, ¿no? Porque yo digo, tenemos que estar siempre con cosas en la cabeza para alejar algún tipo de deficiencia cognitiva. Entonces, y hoy estamos viviendo este momento, ¿no? Yo noté que antes de la pandemia y pós-pandemia, incluso aumentaron los pacientes psiquiátricos, pero leves. La gente se cuida antes. Entonces, cuidarse antes te hace tener una cura más plena y más rápida. Porque alguien que está en casa con sufrimiento después de 5 años va a tener un proceso crónico más difícil de tratar. Entonces, llamo a todo el mundo. Revisión cuando tú no estés bien, y la psiquiatría no es nada de otro mundo, y el arte terapia ayuda y mucho. Y gracias. Mira, ¿y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar? Ahora mismo trabajo en Fortaleza, pero tengo pacientes online, yo atiendo online también, y puedo poner mi contacto si quieres poner, y alguien, si necesita medicación, tengo algunos médicos amigos que yo indico. Por ejemplo, si yo tengo a alguien en Canarias que prefiere a alguien presencial, pues te indico a ti para que vaya a tu consulta. Entonces le hago un primer atendimiento y digo, mira, tengo este médico de confianza, porque yo creo que el online funciona bien, pero nada como una consulta con un médico de tu confianza en persona. Sabes, la medicina no es toque y es contacto. Entonces, los que viven en Fortaleza me encuentran aquí, los que prefieren online en Brasil, la receta llega online, pero si alguien quisiera una consulta online y que yo indicara a alguien, pues tenemos la suerte de haber estudiado en una universidad que hay gente de todo el mundo, y tenemos personas buenas a indicar para que estén a nuestro lado. Aparte, tú eres súper sociable, o sea que red, otra cosa no, pero red social me imagino que la tienes súper amplia. Bueno, Cris, mira, muchísimas gracias, vale, muchísimas gracias por este ratito. Y la verdad, yo el otro día estaba comentando a una compañera que a mí me encantan los directos porque aprendo siempre un montón con los directos. Es verdad. Y bueno, espero que podamos repetir hablando de otro tema quizás. Sí, por mí encantada. Vale. Venga, muchas gracias. Vale. Mucho de menos. Gracias. Chao, amigo. Un besito. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Chao.